Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Reano, soy investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del CONICET. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre el peronismo en los años 80, años conocidos como los de la transición a la democracia. Vamos a conversar sobre los desafíos de cara a la renovación peronista luego de la muerte de Perón, de los años de la dictadura cívico-militar y de la derrota en las elecciones presidenciales de 1983. Y para eso estamos con Martina Garategaray, doctora en Ciencias Sociales por la UBA e investigadora del CONICET y autora del libro Unidos, la revista peronista de los años 80. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola Ariana, muchas gracias. Bueno, me gustaría que empezáramos con algunas preguntas que tienen que ver con ¿qué significó la muerte de Perón para el peronismo de los años de la transición a la democracia? ¿En qué medida el procesamiento de esa muerte fue algo así como un catalizador para pensar el peronismo en aquella coyuntura? Bueno, está buena la pregunta porque permite pensar un poco cómo tramitó, ¿no?, esa situación el peronismo. Y lo interesante es que no fueron los años 80, por lo menos los inicios de la década, los que supusieron un trabajo sobre qué hacer a partir, digamos, de la muerte del líder, del general Perón, sino que ese proceso, digamos, de repensar cuál sería el camino a seguir tuvo mucho que ver con la derrota electoral del año 83. Uno podría decir que fue un gran problema, digamos, para el peronismo la muerte de Perón, al punto que la mayoría de los peronistas se referían a eso como la desaparición física del general, su paso a la inmortalidad, es decir, hasta en el lenguaje había dificultad, digamos, para tramitar y pensar qué es lo que sucedía. Es decir, por un lado, digamos, estaba esta cuestión de que Perón había muerto, pero ¿qué hacer con eso? Y recién va a ser en el momento de la derrota, en el cual los peronistas pongan en cuestión algo que para la mayoría era una especie de tríada evidente y que se sostenía en el tiempo, que era la idea del peronismo, el pueblo y Perón. Es decir, que la sola figura o la invocación al general garantizaba la vigencia del peronismo y la conexión con su pueblo, ¿no? Pueblo que se actualizaba en ese llamado a los comicios y en las mayorías populares, ¿no? Ahora, con la derrota electoral esto se va a poner en cuestionamiento, ¿no? Y entonces ahí es donde la falta, digamos, de apoyo electoral, es decir, el reconocimiento de que las mayorías automáticamente no se volcaban hacia el peronismo, es lo que va a llevar a la mayoría de los peronistas a iniciar un proceso de repensar entonces qué era lo que significaba Perón y de qué forma puede construirse un peronismo post-Perón, es decir, un peronismo después de la muerte del general, y de qué forma esto habilitaba entonces quiénes podían ser, digamos, los herederos del general, quiénes eran lo que Altamirano llama el peronismo verdadero, ¿no?, después de la desaparición de aquel líder que era el que tenía la capacidad de investir, ¿no?, con su bendición a quienes eran los legítimos herederos, digamos, de su tradición, ¿no?, de esta fuerza política tan curiosa que llevaba su nombre. Uno podría decir entonces que la derrota electoral de 1983 fue algo así como un catalizador de cómo procesar esa derrota, que al mismo tiempo no solo era una derrota electoral, sino que también suponía revisar otras derrotas del pasado reciente. Y lo que vos misma decías, ¿no? Cómo tramitar la herencia, quiénes serían los herederos de Perón, ¿no?, y quiénes serían los herederos del peronismo. Me parece interesante como forma de revisar de alguna manera esta necesidad que parece advertirse acerca de la necesaria renovación, esta idea que aparece en la propia revista Unidos de el peronismo se transforma o se muere, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que fue una catástrofe, ¿no? La derrota electoral. Fue una catástrofe porque hasta los sectores más críticos y que no estaban tan convencidos, ¿no?, de cómo se habían terminado de dirimir las candidaturas. Hago un paréntesis, tengamos en cuenta que el proceso, digamos, de la interna peronista fue un proceso mucho más largo que el de otras fuerzas políticas. Había distintas corrientes, más a la derecha, más a la izquierda, una gran corriente de centro en la cual estaban Cafiero, Antonio Cafiero, Deolindo Vittel, Italo Luder, y entre, digamos, los tres en esa corriente parecía que se volcaría, digamos, entre esos tres candidatos la resolución de esta larga, ¿no?, interna que tuvo el peronismo. Sin embargo, digamos, más allá de esa larga interna, el peronismo termina, digamos, consagrando las candidaturas de Italo Luder y de Deolindo Vittel, pero logra broquelar al conjunto del peronismo bajo su figura y también bajo la figura de la que también comenzaba a ser un poco cuestionada, que era Isabel, digamos, ¿no?, Martínez de Perón. Entonces, acá algo interesante porque... Y esto se ve también en los medios de la época, ¿no? La revista Movimiento, que dirigía Fermín Chávez y que estaba asociada a lo que era la corriente, digamos, que era Musso, en la cual se encolumnaba la figura de Antonio Cafiero, saca una portada desplegable en la cual aparecen todas las figuras del espectro peronista, desde la izquierda, de Denis Lagarré, de Sadi, hasta los sectores más vinculados a Robledo o a Matera. Y todos ellos aparecen bajo el título de Todos unidos triunfaremos, ¿no? Había una convicción muy fuerte de todos los sectores de que esa unidad, digamos, del peronismo llevaría a la victoria. Ahora, la derrota desconcertó, digamos, a todos. Y hubo un largo, digamos, proceso primero de silencio, después de responsabilizar a los otros, digamos, sobre lo que había sucedido, de pensar cuánto había jugado la denuncia, la famosa denuncia de Alfonsín del pacto militar sindical, en la cual, comento un poquitito, ¿no?, en la cual, digamos, Alfonsín lo que hace es denunciar que había una trama entre ciertos dirigentes, digamos, del peronismo, entre los cuales estaba Lorenzo Miguel y algunos actores, digamos, militares, para no revisar, digamos, que los militares le pedían al peronismo, que consideraban que iba a ser victorioso tras las elecciones, le pedían no revisar lo hecho. Ahora, siempre se cuestionó, ¿no?, la veracidad de aquella denuncia, pero fue muy potente para muchos en ubicar, podríamos decir, al peronismo del lado autoritario, ¿no?, de ese famoso clivaje que se gesta en esos años entre democracia y autoritarismo, y que no solamente se gesta, ¿no?, desde las ciencias sociales como un parteaguas, sino que también comienza a circular, ¿no?, en la sociedad, digamos, como la marca, ¿no?, este llamado a la democracia, a la vida, digamos, como esa marca que diferencia, digamos, el porvenir, el futuro y ese pasado a dejar atrás. Y que fue muy oportuno, ¿no?, para consignar al peronismo en general del lado, digamos, violento, autoritario. Fue la denuncia del pacto militar sindical, como vos bien señalabas, por parte de Alfonsín. Tuvo un efecto simbólico muy fuerte y muy profundo y evidentemente ayudó a poder a que el confinamiento del peronismo a ese lugar del lado oscuro de la historia tuvieron una efectividad muy profunda, digamos. Si bien me parece no podríamos decir que fue la única razón por la cual Alfonsín termina ganando las elecciones, efectivamente tuvo un efecto muy, muy importante, ¿no? Me parecía importante poder señalarlo y consignarlo. Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con la importancia que tuvo, pero que tuvo también para el discurso de Alfonsín, porque él también, en el famoso discurso de Parque Norte, va a volver sobre esta idea, ¿no?, sobre esta idea de que es necesario dejar atrás ese pasado de inestabilidad, y asocia, digamos, al peronismo, ¿no?, como aquellos que estaban vinculados, digamos, a estas intentonas desestabilizadoras, ¿no?, un poco. Y no sé si fue eso, yo creo que hubo toda una serie de razones, pero eran razones que en el momento de la elección y el día posterior eran impensables, ¿no? También se atribuyó a la famosa quema del cajón por parte de Herminio Iglesias en el acto de cierre de campaña en provincia de Buenos Aires, como
otro símbolo, digamos, de esto, ¿no? Del atraso que representaba el peronismo, de la violencia, y entonces que eso terminó de disuadir a los electores. Lo cierto es que es imposible, digamos, ponderar a ver cuál ha sido la razón o no, pero lo que resulta interesante es que todas ellas sí van a ser cuestiones que el peronismo de alguna forma va a recuperar. ¿Y cómo las va a recuperar? La primera instancia, digamos, que yo decía que después de la perplejidad que va a generar la derrota, tiene que ver con encontrar, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de esto? Y ahí entonces va a comenzar a circular dos ideas, digamos, en torno a los responsables de la derrota electoral, asociadas a la ortodoxia peronista, es decir, aquellos peronistas asociados a lo viejo, a lo rancio, dirán algunos, del peronismo, pero también a los que ellos van a denominar como los mariscales de la derrota. Y ahí las acusaciones van a estar dirigidas fundamentalmente a Herminio Iglesias y a Lorenzo Miguel como jefe de las 62 organizaciones y como representante de, podríamos decir, de lo viejo, digamos, del sindicalismo en la Argentina. Entonces me parece que ahí hay algo importante y que estas cuestiones van a ser las que sean la punta, digamos, de lanza, digamos, para el fenómeno que se va a iniciar con esto que vos evocabas, digamos, de unidos con, bueno, el peronismo está en un momento en el que se transforma o se muere. Y efectivamente, si bien parece bastante fatalista, digamos, el diagnóstico, era algo muy compartido en esos años. No necesariamente porque habría que dejar, digamos, completamente al peronismo como algo del pasado, que era un poco lo que los peronistas sostenían que hacía o que venía haciendo el radicalismo, sino porque era un momento, digamos, de toma de decisiones. Y en ese marco y en ese contexto que estás relatando, ¿cómo surge la renovación? ¿Qué es la renovación peronista? La renovación peronista puede ser entendida como un ala organizativa de ese peronismo que necesita o que advierte que hay que efectivamente hacer una autocrítica, procesar la derrota y renovarse porque si no se va a morir. Es un grupo de intelectuales que piensa teórica, filosófica e históricamente al peronismo y se piensa como militantes y como intelectuales del peronismo. ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Es todo eso? Quizás un poco de todo eso. Yo creo que la renovación peronista fue efectivamente un fenómeno efímero, si tomamos en cuenta cuándo efectivamente se constituye como tal, la fecha entre el 84 y el 85 con su manifiesto fundacional, uno podría, y las firmas que lo acompañan, uno podría decir, bueno, acá surge, digamos, una nueva corriente, y podríamos decir que dura hasta la interna, digamos, peronista del 88, en la cual se enfrentan, digamos, Antonio Cafiero y Carlos Menem. Ahora, más allá de esta experiencia efímera, creo que la renovación fue muy potente, ¿no? Y fue una apuesta muy sugerente para pensar y repensar varias cuestiones que no estaban quizás en la agenda, digamos, del peronismo. Y ahí fue muy importante la derrota electoral como catalizador, como bien decías vos, de todas estas cuestiones, pero también la propuesta de la democracia alfonsinista, ¿no? Hay algo en lo que, y lo voy a parafrasear a Horacio González lo dice sobre Unidos, ¿no? Dice que Unidos fue alfonsinista, pero uno podría decir que también la renovación peronista fue alfonsinista, ¿no? En la medida en la cual toda esa reflexión sobre el peronismo y sobre la construcción de este frente no hubiese solamente sido el resultado de la derrota electoral, sino también de las nuevas banderas y de este nuevo discurso, ¿no? De este nuevo lenguaje de la democracia, como a veces nos referimos nosotras, digamos, que se va a ir creando en esos años. Hay un proceso, digamos, después de este cruce, digamos, de responsabilidades, ¿no? Después de la derrota electoral, va a haber una sucesión de congresos, ¿no? Congresos en los cuales los distintos sectores van a ir midiendo sus fuerzas, ¿no? El primer congreso se realiza en el 84 en el Teatro Odeón, en la ciudad de Buenos Aires, y va a ser un congreso liderado por los sectores asociados a la ortodoxia peronista, ¿no?
En ese congreso, tímidamente los renovadores comienzan a acusar a aquellos líderes a referirse a ellos como los mariscales de la derrota y a levantar dos banderas. Dos banderas que, si bien ellos asocian a algo que estaba, digamos, en la institucionalización del movimiento peronista y que se remitía a los discursos de Perón, hay un llamado muy en sintonía con el discurso democratizador, podríamos decir, de los 80, que tiene que ver con la democratización de las internas, ¿no? Este congreso es un congreso del Partido Justicialista en el cual los renovadores llevan la bandera del voto secreto de los miembros, la incorporación de una rama de la juventud a las ya existentes, las mujeres y la sindical, y también, digamos, la bandera, digamos, de comenzar a democratizar de arriba hacia abajo todas las distintas, digamos, ramas y la forma en la cual, digamos, se deliberaba al interior de los congresos partidarios. Esto, por supuesto, va a ser rechazado y la anécdota, digamos, que lo pinta muy bien, va a ser que se escuchan, porque no se sabe quién dijo esto, que de ninguna manera, que el voto tenía que ser a mano levantada para que se vean bien las caras de los traidores. Frente a esta situación y la imposibilidad de un diálogo, bueno, los sectores que se comienzan a identificar como aquellos que impugnan la dirigencia, digamos, de los congresos y buscan la renovación del peronismo, se retiran del Congreso. Van a convocar en la provincia de Santiago del Estero, demostrando también su carácter más federal, ¿no? Van a convocar a un segundo congreso que va a ser el Congreso de Río Hondo. Y este congreso va a tener una clara mayoría de estos sectores disidentes, ¿no? Que comienzan a nuclearse detrás de la idea renovadora. Lo interesante es que este congreso disidente logra impulsar estas cuestiones que venían discutiendo, ¿no? de la democratización, digamos, de las internas partidarias, y ratifica la presidencia del Partido Justicialista como lo había hecho el Congreso, digamos, anterior en la figura de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Esto se lee como una victoria de este sector, pero a los pocos meses se realiza un tercer, no quiero aburrir, pero un tercer congreso partidario en Santa Rosa La Pampa y nuevamente van a ser los odionistas los que controlen, digamos, las sesiones y logren establecer sus candidatos, ¿no? Esta situación es la que va a generar dos respuestas, ¿no? Una más en lo que vos detectaste muy bien, Ariana, que tiene que ver con esta reconfiguración político-intelectual del peronismo, y otra respuesta que va a ser político-partidaria, ¿no? Lo que va a llevar esta situación, digamos, es que para los comicios que se realizaban en el 85, Antonio Cafiero, junto a otros líderes, rompa, digamos, con esa estructura del peronismo y forme un frente renovador para presentarse a elecciones. Y esta situación lo que también va a generar es una lectura por parte de ciertos intelectuales, digamos, peronistas, de que ese gesto no es suficiente, de que esa ruptura, digamos, que formula, digamos, Cafiero, no es suficiente. Y publican, en consonancia a una nota que había publicado con anterioridad Álvaro Aboz en El Periodista de Buenos Aires, que se titulaba El adiós, en el cual él, de forma personal, renunciaba al Partido Justicialista, para publicar un conjunto, digamos, de intelectuales, un documento que fue muy potente, ¿no? Que se llamaba ¿Por qué nos vamos? Y era la renuncia. Era la renuncia explícita, digamos, de varios intelectuales al Partido Justicialista. Una renuncia en la cual se celebraban estos intentos, digamos, por parte de estos sectores renovadores en el interior del peronismo, pero se afirmaba que no era suficiente. Que no era suficiente porque lo que estaba sucediendo terminaba por empañar la dignidad del movimiento, su historia, su pasado, y que no lo podían permitir, ¿no? Entre los firmantes estaban Nicolás Casullo, Horacio González, Alcira Argumedo, Dora Barrancos, Mario Weinfeld, Víctor Pelle, Vicente Palermo, que en esos momentos era peronista, y participa mucho de la redacción de ese documento Carlos Chacho Álvarez, pero él finalmente no lo firma. Ahora, en este clima
Cafiero se presenta a las elecciones y si bien es derrotado, es decir, consigue mayor porcentaje de votos, digamos, las listas del radicalismo, logra superar la lista del peronismo ortodoxo. Lo cual entonces va a generar todo un proceso en el cual van a ser estos peronistas los que van a lograr imponerse en el movimiento. Y entonces así para diciembre del 85 se va a publicar el famoso manifiesto fundacional del peronismo, ¿no? En el cual el peronismo renovador, no el manifiesto fundacional del peronismo renovador, en el cual ellos van a decir que renovar el peronismo no es otra cosa que reencauzarlo en su senda, ¿no? Donde Antonio Cafiero en varias otras declaraciones se va a afirmar que él no quiso romper con el peronismo, ¿no? Pero sí reencauzarlo. ¿Y reencauzarlo en qué sentido te parece? Y eso por un lado se me ocurre preguntarte. Y por el otro, si el hecho de que se haya producido esta renuncia, no sé si decirlo masiva, pero sí por lo menos contundente, de un grupo de militantes, intelectuales, tenía que ver con la necesidad de seguir pensando la unidad, ¿no? Y bueno, ¿y en qué clave leyeron o es posible pensar que se leyó que la presentación de Cafiero era de alguna manera no seguir, digamos, esa línea de la unidad, ¿no? Se me ocurría. Sí, yo creo que ahí está buena la pregunta porque plantea dos cuestiones que van a ser problemáticas, dilemáticas, ¿no? Para el peronismo, que tiene que ver con la cuestión de la unidad y con la cuestión también de la ruptura, ¿no? De la renuncia, que van a ser dos cuestiones que van a estar siempre referenciadas de algún modo en el propio Perón. Perón podía ser ese nombre, ¿no? Digamos, esa figura que unía lo heterogéneo, lo dispar, ¿no? Lo que a veces se veía como, o se podía leer como incompatible. Ahora, lo que va a leer este peronismo renovador es que sin el general, y ahí va a haber un poco, digamos, esta lectura de, bueno, qué hacer, ¿no? De qué forma el posperonismo tiene que lograr enterrar a ese Perón mito, ¿no? Ese Perón que era capaz de articular a todas estas diferencias y repensar una nueva unidad, en la cual esa nueva unidad va a ser pensada por los renovadores como una unidad más programática, es decir, apoyándose también en Perón y en sus discursos y retomando esta idea de la necesidad de institucionar la lucha por las ideas, ¿no? Va a haber una necesidad de reencauzar al peronismo a lo que eran sus banderas, a lo que era su programa, ¿no? Esa es un poco esa vuelta, ¿no? Eso que se traspapeló en la derrota electoral, pero que también ciertos candidatos no representaban eso, ¿no? Representaban algo del peronismo que no era o que se había desvirtuado, ¿no? Cafiero usa una frase que dice, bueno, hay algunos compañeros peronistas que desviaron el camino. Eso no quiere decir que no puedan sumarse al vagón más tarde. Se van a sumar a este tren, van a hacerlo en un vagón de los de atrás, pero están invitados a hacerlo. El tema es que no lo pueden comandar, ¿no? De ahí este juego con los mariscales, ¿no? Los líderes de la derrota, bueno, no pueden seguir liderando, pero eso no quiere decir que los vamos a expulsar del movimiento. Y entonces esa me parece que es la idea de recauzar y de recuperar, ¿no? a ese Perón. Y ese Perón, digamos, para la renovación peronista no es otro que el último Perón, ¿no? Lo que pasa es que ese último Perón es retratado como el Perón democrático, ¿no? Chacho Álvarez va a decir también, ese Perón fue el primer renovador. O sea, nosotros no estamos inventando un nuevo peronismo, desvirtuándolo de sus raíces, sino que estamos reencauzándolo en la medida en que también nos estamos replegando en aquello que decía o intentó hacer Perón en su última presidencia, ¿no? Hay algo ahí, digamos, de recuperar su legado y de ver en qué medida esas palabras de Perón en los años 70, años muy convulsionados y precipitados también por su muerte, digamos, cómo él dejó, digamos, abiertas algunas formas de intentar resolver esa disyuntiva. Por supuesto que el declarar al pueblo como su único heredero, bueno, no resultó una resolución, podríamos decir, satisfactoria, ¿no? Porque, bueno, terminaba
pensando entonces que si ese pueblo era el único heredero, el pueblo que no le votó, ¿qué es lo que habría pasado, ¿no? Entonces la idea es recuperar esa herencia de Perón, pero esa herencia de un Perón dispuesto, digamos, a la discusión de ideas, dispuesto a discutir un programa, ¿no? Él llamaría la institucionalización, digamos, del movimiento. Y entonces para poder institucionalizarlo sin Perón, bueno, era necesario volver a un programa. Entonces me parece que ahí hay una pregunta por la unidad del peronismo de la cual el propio peronismo renovador no termina de desembarazarse, ¿no? Lo va a terminar aguijoneando hasta la victoria de Carlos Menem, ¿no? Que lo hace justamente convirtiéndose, personificando a un nuevo líder político, ¿no? Cosa que en Cafiero no estaba de ese lado, ¿no? En Cafiero había más una apuesta por la discusión de un programa. Se me ocurre, para sintetizar un poco lo que estás diciendo, que un poco el desafío entonces del peronismo de los 80 era cómo procesar la muerte del líder, decíamos hace un rato, pero digo, cómo continuar con el legado muerto el líder, al mismo tiempo que poder recuperar las banderas de su propuesta política, digamos, en esto que vos decías de discutir ideas, discutir un proyecto. O sea, muerto el líder se volvía más necesario que nunca la discusión de un programa de gobierno y la revisión de un conjunto de ideas que quizás para la coyuntura de los 80 necesitaban ser revisadas, actualizadas, reconsideradas. Y la cuestión de la unidad ahí solapándose con todas esas problemáticas, ¿no? La necesidad de que el peronismo se mantenga unido, pero no a cualquier precio. También evocando un modo y un estilo de conducción del propio Perón, que era estar todo el tiempo trabajando para ensanchar o agrandar el espacio, ¿no es cierto? Convocando a aquellos que quizás pudieran tener algunas diferencias, pero que en virtud de que pudieran comulgar con la causa peronista, pudieran formar parte de ese espacio. Me parece que yo creo que esa es y esa va a ser la apertura que va a permitir las elecciones tan positivas para el peronismo del año 87, ¿no? Ahí donde efectivamente la renovación se consolida como la fuerza hegemónica dentro del peronismo, y entonces ahí en los documentos que publica la propia renovación después de la victoria electoral, que consagra, entre otros, a Antonio Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires, es sumamente interesante ahí la cuestión, digamos, de cómo ahí se abre la discusión de ideas, ¿no? Ahí la renovación en su manifiesto va a decir, bueno, bienvenida ahora la confrontación de las ideas, ¿no? Una vez que logramos ganar y que conformamos una nueva unidad, digamos, de los gobernadores y de los legisladores identificados con el peronismo. Vamos a seguir en unos minutos más conversando con Martina, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos en breves minutos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, retomamos nuestra conversación con Martina Garategaray sobre el peronismo de los años 80. Retomando un poco lo que decíamos en la primera parte de la conversación, Martina, quería preguntarte, ¿qué rol jugó el peronismo en la construcción sobre lo que en algún momento hemos denominado el lenguaje político de la democracia en esos años 80? Y te lo pregunto un poco porque hay una idea bastante asentada, no por eso menos discutida, acerca de que el peronismo
fue antidemocrático, ¿no? O por lo menos que la democracia no era un concepto que formara parte de su lenguaje político. Y en ese sentido te quería preguntar cómo te parece que el peronismo de los 80 se posiciona frente al clivaje dictadura-democracia o autoritarismo-democracia. ¿Qué reapropiación hace, ¿no?, de la democracia, no solo como concepto, sino también como forma de vida, como diría el propio Alfonsín? ¿Y qué rol juega la figura de Alfonsín, el alfonsinismo y el propio discurso del alfonsinismo en la construcción de ese sentido de la democracia en los años 80? Está muy buena la pregunta porque efectivamente hay ahí un problema, ¿no? Una tensión que yo en algún momento hablo como el oxímoron, ¿no?, de los peronistas y democráticos, pero no porque ellos se consideraran así, pero sí se veían envueltos siempre en discusiones en las cuales había que explicar esto, ¿no? La explicación tradicional de muchos sectores del peronismo tenía que ver con que las mayorías automáticamente los convertían en la fuerza democrática por excelencia, que las primeras denuncias que habían hecho en su momento Vittel y Luder, digamos, a la Comisión de Derechos Humanos, los ubicaban de ese lado, del respeto de la democracia, de sus valores y de los derechos humanos. Pero no obstante, podemos decir que en los años 80 el radicalismo le marca la cancha al peronismo, ¿no? Y entonces el peronismo se ve obligado, en buena medida, a hacerse cargo, ¿no?, de esa frontera, como dice hoy Carles, que el peronismo intenta trazar y desplazar, digamos, que el radicalismo intenta trazar y desplazar al peronismo de ella, tienen que hacerse cargo. Y hay algo sumamente interesante que tiene que ver con un discurso, digamos, de Cafiero, en el cual él dice que es necesario construir una democracia integral, como decía Perón, y la comunidad pluralmente organizada. Lo cual da cuenta, ¿no?, digamos, de cuál internalizado tenía el peronismo de esos años estas banderas, para lo cual era imprescindible para ellos enunciar a la democracia como este valor, afirmarse como democráticos, como sus luchas en torno a la democratización, digamos, al interior del peronismo, también eran luchas hacia afuera, en discusión con el propio Alfonsín. Es decir, ese pluralismo tan vigente en esos años y que se respiraba en todos los ámbitos, tanto intelectuales, culturales y políticos, es algo que el peronismo va a reconocer y lo va a incorporar dentro de su idea, digamos, más monolítica, si queremos, cerrada, de la comunidad organizada, como la planteaba Perón, como una comunidad pluralmente organizada, como signo de los tiempos. Y ahora va a haber algo interesante, digamos, que tiene que ver también con cómo el peronismo, digamos, va a reconocer esa delimitación, digamos, de la cancha por parte de Alfonsín, que tiene que ver con discutir en sus propios términos, ¿no? Y ahí es donde, frente al discurso de Parque Norte, los radicales los radicales que ayudaron a Alfonsín a la escritura, digamos, de ese discurso, o los socialistas que también, como vos bien sabés y trabajaste, Ariana, participaron, digamos, de la redacción de ese documento, van a hacer hincapié entre muchas cuestiones, ¿no?, entre la necesidad de la construcción de los sujetos democráticos, la necesidad del abandono de ese periodo de inestabilidad, esta cuestión, digamos, fundacional de la Argentina y de la democracia en Argentina, van a volver, pero sin mencionarlas, sobre estas tres famosas banderas, digamos, del peronismo, y las van a resignificar en una clave de modernización con respecto a lo económico, a lo que el peronismo llamaba la independencia económica, la idea de la democracia participativa, que era lo que el peronismo había nombrado como la soberanía política, y la idea de la ética de la solidaridad, que venía a reemplazar, acorde a los nuevos tiempos, la idea, digamos, de la justicia social. Entonces, si bien todo ese discurso se monta, digamos, sobre varias cuestiones del peronismo, no reconoce esa tradición como hacedora de banderas de la democracia, ¿no? Y esa va a ser una de las críticas, es decir, van a reconocer los renovadores, todo lo que Alfonsín ha hecho por la democracia,
van a encontrar en una persona preocupada, digamos, por ensanchar esa democracia, pero van a decir que está intentando, digamos, anular o negar lo que han sido las banderas peronistas, ¿no? Que está intentando instituir una nueva, digamos, concepción política y hegemónica, barriendo o dejando de lado. Hay una frase que me gusta de Arturo Almada que dice, dejando el peronismo, digamos, domesticado, ¿no?, a un costado. Y eso es lo que se va a criticar, ¿no? Y ahí es donde el peronismo va a volver a criticar también algo que se le había criticado en torno al líder, a su líder Perón, que va a ser la idea de Alfonsín de articular en torno a su figura, ¿no? Aquel que es capaz de sentar esas reglas del juego democrático, ¿no? Y entonces van a decir que ahí hay un gesto, digamos, muy autoritario, digamos, por parte de este presidente que se autoproclama democrático, de no convocar al resto al diálogo, de no reconocer, digamos, la tradición democrática del peronismo y tampoco llamar a otros a su juego. Esto va a cambiar, como bien sabemos, en los famosos episodios en torno a Semana Santa, que también van a colaborar, digamos, con el ascenso y la importancia que va a tener la renovación a partir de entonces. Me das pie, digamos, para comentar en relación a lo que estás diciendo, que lo que relatás refleja una necesidad por parte del peronismo, como bien decíamos al inicio de esta charla, de recuperar y reivindicar la figura de Alfonsín y su discurso democrático, plural, institucionalista, republicano, pero de señalar las insuficiencias de ese discurso. Y que es el peronismo, de alguna manera, recuperando ese legado democrático, el que de alguna manera venía a completar eso que la democracia alfonsinista, por algunos peronistas integrados a la revista Unidos, por ejemplo, denominaban como una democracia como un puro formalismo, como una cáscara que necesitaba ser llenada de contenido, y es a partir de ahí como ciertas ideas que evocan la noción de justicia social sostienen que hay que pensar una democracia social, participativa, en esta clave, ¿no? Una democracia que llenara de contenido para que no quedara en el puro formalismo de las instituciones, que creo recordar que se decía en las páginas de Unidos. Sí, ahí yo creo que se colaba la crítica, ¿no?, a la famosa invocación al preámbulo de la Constitución que tanto había utilizado Alfonsín como símbolo, ¿no?, de su campaña electoral en el 83, viajando, ¿no?, y recitando ese preámbulo y después haciendo, digamos, alusión a la democracia, digamos, y a la defensa de las instituciones democráticas. Va a ser algo, digamos, que el peronismo también va a decir, ese ha sido un paso importante, ahora no es suficiente, o sea, la recuperación de las instituciones democráticas no es el punto de llegada, ¿no? Debe ser, como bien se ha anunciado, este punto de partida para lograr una verdadera transformación. Ahora, lo paradojal de esto va a ser que van a ser muchas de las banderas democráticas instaladas al interior del movimiento, digamos, peronista, lo que va a terminar fagocitando las corrientes renovadoras. Es decir, si como antes decíamos, ¿no?, que las banderas, digamos, del peronismo tenían que ver con el voto directo, con la participación de las distintas ramas, con ciertas cuestiones que hacían después la creación de un distrito único, digamos, como banderas democratizadoras y que transparentaran más la labor de los congresos partidarios para el resto de sus afiliados, de sus militantes, digamos. Bueno, cómo eso va a terminar redundando en contra de aquel actor que parecía la figura de la renovación, que era Antonio Cafiero, y a favor de
de Carlos Menem, ¿no? Uno podría decir una figura más, un caudillo provincial de la pequeña provincia de La Rioja, que gracias a todas estas transformaciones logra imponerse en las internas partidarias del 88 y vencer al candidato que parecía natural, ¿no? También, digamos, acá se replica de nuevo esta idea de una nueva derrota, ¿no? Una nueva derrota, digamos, pero en manos de otro peronista. Efectivamente. ¿Cómo te parece que se procesa esa derrota? De nuevo, volvemos a la idea de la necesidad de tener que volver a procesar una nueva derrota. Digo, porque la figura de Cafiero había sido, como vos bien señalás, central. Decíamos hace unos instantes apenas que Cafiero había tenido un rol central en los episodios de Semana Santa, en apoyo, digamos, a Alfonsín y a la defensa de la democracia. De nuevo hay una ambivalencia, ¿no? La necesidad de recuperar las banderas de la democracia, criticar el discurso alfonsinista por no ser lo completa o suficientemente democrático y que el peronismo le venía a imprimir o a completar eso que el discurso alfonsinista o radical le faltaba. Pero al mismo tiempo, cuando hay que enrolarse para defender esa democracia que efectivamente parecía que era puesta en jaque o que podía ser puesta en jaque por los episodios de la Semana Santa de 1987, la necesidad de volver a pensar la unidad, ¿no? Todo el tiempo la tensión entre unidad y pluralidad o heterogeneidad y cómo eso se juega no solo en la lucha por el sentido, en la lucha discursiva, sino también en una toma de postura política muy fuerte, ¿no es cierto? Es Cafiero quien no duda ni un segundo en estar al lado de Alfonsín luego de los episodios de la Semana Santa del 87 y luego lo que relatás en relación a la interna de Menem. Sí, yo creo que ahí es un arma de doble filo, ¿no? La participación de Cafiero en ese acto, ¿no? El aparecer en ese balcón, por un lado, simboliza que los partidos, digamos, que están por la democracia no van a permitir una nueva sonada militar, ¿no? Y entonces es importante que el peronismo esté ahí. Sin embargo, eso va a ser utilizado, digamos, por Menem y por todos aquellos, digamos, que acompañaban su candidatura, va a ser utilizado para deslegitimar a Cafiero como un verdadero peronista, ¿no? ¿Por qué? Porque lo van a vincular o a emparentar al alfonsinismo y entonces, en definitiva, en la interna peronista del año 88, lo que se va a dirimir, puesto que ninguno de los dos terminaba por querer bajar su candidatura, tanto Menem como Cafiero tenían ambiciones de llegar a la presidencia, consideraban que con la situación económica de los últimos años había grandes chances de que esto sucediera y entonces por eso es que finalmente dirimen la candidatura final, digamos, en las internas. Ahora, lo que digo es que esta situación, que si bien va a generar en ese momento mucha tranquilidad, va a ser políticamente utilizada en las internas del 88 para decir que el único peronista era Menem, ¿no? Y que Menem era el único que podía defender aquellas banderas del peronismo, ¿no? Como si Cafiero se hubiese alfonsinizado demasiado y entonces no era posible nuevamente generar un gobierno de diálogo, de préstamos, porque otra de las cuestiones tenía que ver con que la renovación también en esta idea de reencauzar el peronismo y recuperando esta idea de que Perón había sido el primer renovador, buscaba abrirse, ¿no? Esta idea de construir un frente tenía que ver con alianzas, ¿no? Con buscar quiénes otros que no necesariamente estaban dentro del peronismo, ya sea después va a ser la democracia cristiana, ciertos sectores del socialismo, compartían una visión similar, ¿no? Y esto va a ser quizás una de las ideas que estaba muy presente para Cafiero y que por eso lo llevó, digamos, a apoyar y apoyar a Alfonsín y lo que sucede en Semana Santa. Situación que
no va a estar tan presente, digamos, en la forma de gestionar esa heterogeneidad propia del menemismo, ¿no? Va a ser de esto justamente una tajante, ¿no? Una línea divisoria entre lo que es el peronismo y lo que está por fuera. Y en ese corrimiento de fronteras lo expulsa también el propio, digamos, Cafiero. Cafiero, después de ser derrotado en la interna, va a aceptar esa derrota, pero se va a poner a disposición para crear nuevamente un gobierno de unidad. Lo interesante es que hasta Chacho Álvarez, muy crítico dentro de la revista Unidos a todo lo que comienza a suceder en esas internas, va a abandonar la dirección de la revista, va a dejar a Mario Weinfeld para los últimos números y va a decidir sumarse, digamos, a la política partidaria. Más allá de sus diferencias y sus distancias con Menem, considera que es una oportunidad única, digamos, para que el peronismo vuelva a ser gobierno. Es muy interesante esto último que señalás y quizás para ir redondeando, ¿cómo considerás que fue procesada nuevamente esta nueva derrota que supuso de alguna manera la derrota del ala más renovadora, más heterodoxa del peronismo, primero en la interna y luego en las elecciones generales, en donde finalmente Menem triunfa y es electo presidente de la nación? ¿Pensás que ese procesamiento de esa derrota tuvo la contundencia o ves alguna diferencia en relación a ese otro procesamiento de la derrota que había acontecido con la pérdida de las elecciones de 1983? ¿Son distintas? Bueno, efectivamente hubo una nueva derrota, ¿no? para este sector y para todos los que habían apoyado, ¿no? Esta transformación del peronismo. Sobre todo porque al poco tiempo de asumir Carlos Menem, todos recordaremos, o varios de nosotros, que las políticas que fue impulsando en buena medida iban a contrapelo, ¿no? No solamente de lo que habían sido las banderas de campaña, que eso podría ser una constante de la política, sino que iba a contrapelo de aquellas cuestiones, digamos, programáticas, ¿no? del peronismo. Y entonces la forma de expresar la derrota es interesante en este caso. ¿Por qué? Porque para varios de los renovadores, más allá de que era explicable, digamos, este tipo de cuestiones, por un lado había que apoyar al peronismo. Había que apoyarlo porque era la oportunidad para el justicialismo de volver a ser gobierno, de impulsar, digamos, nuevas transformaciones sociales. Pero también porque, curiosamente, para muchos, Menem no era alguien que había venido por fuera del peronismo. Quizás era la figura menos pensada, quizás era el candidato menos renovador. No era por el que la mayoría de aquellos que venían, digamos, apoyando el cambio y la transformación hubiesen votado. Uno podría hacer un ejercicio medio contrafáctico y pensar que si hubiese ganado Cafiero, seguramente muchos sectores radicales y socialistas hubiesen votado a ese candidato peronista. Cosa que seguramente no sucedió con Menem. Pero esa derrota yo creo que provocó otro tipo de dolor, ¿no? No fue el dolor de distanciarse de las mayorías, porque nuevamente las mayorías parecían haberse reactivado bajo este tipo de liderazgo popular, plebeyo, ¿no? De Menem con sus patillas y el tipo de vinculación que buscaba y las acusaciones, ¿no? Más como intelectualoides, elitistas de Cafiero en su momento. Pero digo, más allá de que era distinto porque suponía, digamos, una victoria y suponía algo, una reconversión, digamos, al interior del propio peronismo, no en el camino que habían elegido muchos, era sintomático, podríamos decir, de cómo funciona, ¿no? Esa heterogeneidad compositiva del peronismo. Y entonces por eso creo que muchos de alguna forma terminan acompañando hasta disidencias dentro del peronismo, como va a ser la famosa disidencia del Grupo de los 8, ¿no? De los diputados que al poco tiempo de ganar las elecciones
con la lista, digamos, justicialista, deciden romper, deciden conformar una oposición, digamos, dentro del peronismo. Y yo creo que esto nos va a dar un poco la pauta de cómo funciona, ¿no? Cómo se reconfigura el peronismo de sus múltiples derrotas, de sus crisis internas, y que va a ser una marca, ¿no? Antes podía reconfigurarse de derrotas y de crisis, pero estaba Perón, ¿no? A partir de los 80, todo este proceso de reconfiguraciones va a ser, bueno, ¿qué hacer, no? Un poco qué hacer con el peronismo sin Perón, y hasta no tener tanto purismo, ¿no? Con respecto a las banderas peronistas, ¿no? La liturgia peronista. Lo que vemos en los últimos años es como la pérdida, ¿no? de cierta iconografía peronista, pero también de ciertos símbolos, ¿no? De las referencias continuas que en los primeros 80 se hacían a Perón como aquel que legitimaba las acciones, mientras que eso paulatinamente va a ir desapareciendo. Una forma de procesar la heterogeneidad inherente del peronismo, podríamos decir, en un momento de nuestra historia reciente en donde la desaparición física del líder progresivamente fue diluyendo toda posibilidad de pensar en una unidad mucho más homogénea o mucho más unificada, ¿cierto? Te agradecemos mucho, Martina, por estos minutos compartidos con nosotros y con nosotras. También le agradecemos a los oyentes de este podcast y los invitamos a escuchar los próximos episodios de Historiar. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias a todos y todas.